Hola jóvenes, buen día. Qué gusto saludarlos de nuevo. Vamos a empezar con nuestro tema de esta semana. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, qué gusto saludarlos chicos. Nuestro tema para esta semana, pues es, como ustedes lo pueden ver, es el parentesco. Es una unidad muy pequeña de su libro que la vamos a ver únicamente pues en este video que yo he preparado para ustedes. ¿Sí? Bien, el parentesco es un término que nosotros hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y nosotros utilizamos mucho, o trabajamos mucho en nuestra vida diaria este tema, ¿verdad? Él es mi primo, ella es mi prima, mi tía, mi tío, mi abuelo, mi hermana, mi primo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vinculamos a esas personas con nuestra persona? Pues a través del parentesco, ¿verdad? Es el vínculo que une a las personas, ya sea por sangre, ¿verdad? De forma legal o por la adopción. Entonces el parentesco es ese vínculo que nos hace a nosotros pertenecer a una familia o a un grupo social en específico, ¿sí? El parentesco puede ser de tres formas. El parentesco de consanguinidad, que se refiere a los parientes de sangre, ¿verdad? Los que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? El papá, mis hermanos de sangre, del mismo papá, de mi misma mamá, pues lo que me une a mí es una relación puramente de sangre y a eso se refiere el parentesco de consanguinidad. El parentesco de afinidad es el que surge después de un matrimonio. Cuando dos personas se unen, pues automáticamente surge cierto parentesco entre cada una de las familias, ¿verdad? Él es mi cuñado porque es el hermano de mi esposo o ella es mi cuñada porque es la hermana de mi esposa, ¿verdad? Entonces así es que va surgiendo el parentesco de afinidad, el suegro, la suegra, la nuera, el yerno, ¿verdad? El cuñado, la cuñada, el concuño, y así es que va surgiendo el parentesco de afinidad por el vínculo del matrimonio. Y el parentesco civil o legal, que es el que surge a través de la adopción, ¿verdad? Cuando se adopta un niño y se le hace a ese niño parte de una familia. El parentesco de consanguinidad se puede dar de dos formas, en línea recta y en línea colateral, oblicua o transversal. Cuando yo estoy hablando de línea recta, estoy partiendo, por ejemplo, de mi persona. Entonces yo solamente veo quiénes están en línea directa, ¿sí? Antes de mí y quiénes están después de mí. Entonces, si yo reviso, ¿verdad? Si parte de mí el parentesco o si yo soy la interesada en ser el cómputo del parentesco, entonces puedo pensar, ¿verdad? ¿Quién está antes de mí? Bueno, mi papá y mi mamá. ¿Quién está antes de mi papá? Pues mi abuelo, mi abuela, mi abuelo y mi abuela. Entonces a eso se le llama parentesco en línea recta. ¿Quiénes estarán después de mí? Pues estarán mis hijos. Luego de mis hijos, pues estarán mis nietos y tataranietos y así sucesivamente. A eso se le llama en línea recta. En línea colateral, oblicua o transversal es cuando yo no solo veo hacia arriba y hacia abajo o al antes y al después, sino que también veo hacia los lados. ¿Quiénes pueden ser mis parientes en línea colateral? Pues mis hermanos, mis hermanas, los hermanos de mi papá que se convierten en mis tíos, los hermanos de mi mamá que se convierten en mis tías, los hijos de los hermanos de mis papás que se convierten en mis primos, ¿verdad? Entonces, prácticamente a eso se refiere el parentesco en línea colateral, oblicuo, transversal. Y aquí podemos nosotros darnos una idea, ¿verdad?, de cómo es que se trabaja el parentesco. Entonces, aquí está la persona interesada, ¿verdad? La persona a la que se le desea como computar el parentesco. Entonces, en línea recta es hacia arriba, padre y madre, abuelos y abuelas, ¿sí? Y hacia abajo, hijos, los hijos y los nietos, ¿ya? Cuando yo veo hacia los lados, ya encuentro a los tíos con sus esposos, a los cuñados y sus cónyuges, a los sobrinos, a los tíos de parte de mamá, ¿sí? O de parte de papá, y así yo voy viendo hacia los lados para ir computando el parentesco. Si se dan cuenta, esto todo está en orden, ¿verdad? Aquí yo puedo encontrar al padre y aquí registro de un lado toda la familia del padre y aquí registro a la madre y registro absolutamente a toda la familia del lado de la madre. Entonces, la elaboración de un árbol genealógico también lleva orden. Bien, cuando hablamos de línea y grado del parentesco, estamos estableciendo, ¿verdad?, los grados de parentesco, tanto de consanguinidad como de afinidad. Hasta dónde se computan estos grados. Estos grados, pues a mí me permiten
o me prohíben, ¿verdad? En determinadas circunstancias, pues por ejemplo optar a un puesto público o contraer matrimonio con alguna persona que está dentro de mi parentesco. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de que no pueden optar al cargo de diputados los parientes del presidente en el tercer grado de consanguinidad? Bien, cuando hablamos de parentesco o de cómo computamos los grados del parentesco, pues tengo siempre que partir de una persona para establecer sus vínculos o sus grados de parentesco, tanto de consanguinidad como de afinidad, para poder establecer los grados de parentesco que tenga con las personas, ¿verdad? Entonces, tengo, ¿verdad? Aquí puedo partir del trabajador, ¿sí? El primer grado de afinidad, el primer grado de consanguinidad sería mis padres, el segundo los abuelos, el tercero los bisabuelos, ¿sí? Si me voy hacia abajo, sigue siendo primer grado hacia abajo, hijos, nietos y bisnietos, tercer grado y así me puedo ir, tataranietos, tataranietos, marcando los grados de consanguinidad. Cuando yo hablo, ¿sí? También partir siempre del parentesco de consanguinidad, puedo partir, si yo necesito computar el parentesco con mi hermano, pues mi hermano estaría en el grado número 2, ¿verdad? Mis padres son 1 y luego mis hermanos son 2, mis sobrinos son 3 y los hijos de mis sobrinos vendrían siendo el cuarto grado de consanguinidad para mí. Entonces ahí está el grado de parentesco en el caso de consanguinidad. Cuando yo estoy computando el parentesco por afinidad, ¿verdad? El grado de parentesco con afinidad, pues obviamente aquí se parte si partimos, por ejemplo, del trabajador siempre, nuestro primer grado de afinidad sería el cónyuge, ¿sí? El segundo grado sería el padre del cónyuge, tercer grado del abuelo y así sucesivamente, tal y como se fue trabajando. Ahora voy midiendo primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿ya? Y así se mide también el parentesco de afinidad, para la computación del mismo. ¿Sí? Nuestra legislación reconoce, ¿verdad? Todavía como parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado y el de afinidad hasta el segundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el cuarto grado? El cuarto grado, pues nosotros lo pudimos establecer aquí. Quiere decir que el parentesco de consanguinidad se computa, o en el caso de mis sobrinos, que son con los que se pierde un poquito más, pues el parentesco, pues es reconocido hasta el cuarto grado, ¿verdad? Los hijos de mis sobrinos todavía son parientes, según la ley, tienen parentesco de consanguinidad. Bien, dentro de las consecuencias del parentesco nosotros podemos encontramos que determina ciertos derechos y obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy papá o mamá, pues entonces tengo la obligación de brindarle salud, alimentación, vestuario y vivienda a mi hijo, y mi hijo tiene derecho de recibir pues estos mismos servicios, ¿verdad? O de tener al alcance pues todos estos beneficios, ¿ya? Entonces determina ciertos derechos y ciertas obligaciones al momento de tener el parentesco con una persona. Sí, también determina limitaciones e impedimentos. Por ejemplo, yo no puedo optar a un cargo público si tengo algún familiar dentro de los grados de consanguinidad que se han establecido, o trabajando siempre dentro de alguna institución pública o para la misma institución de gobierno, ¿verdad? No puedo contraer matrimonio según los grados de ley de parentesco de consanguinidad. Entonces sí hay como ciertas limitaciones y ciertos impedimentos. Determina el derecho de la patria potestad, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar con un niño al momento de fallecer sus padres? Y obviamente pues se busca al parentesco más cercano, ¿verdad? Siempre la ley va a buscar que los niños se queden pues dentro de la familia, ¿sí? Se desprenden incapacidades o limitaciones para contraer matrimonio, y era lo que yo les decía, ¿verdad? Dentro de los grados de consanguinidad que marca la ley, siempre está como prohibido contraer matrimonio hasta cierto grado, ¿verdad? En el caso del parentesco de consanguinidad. Bien, el registro civil, así se le llamaba realmente en épocas anteriores, ¿verdad? El registro civil es donde se registran absolutamente todas las relaciones, ¿verdad? Que establece una persona o que tiene una persona a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces es donde yo registro mi nacimiento, mi defunción, donde yo registro mi matrimonio, donde yo establezco que ya soy civilmente capaz, ¿verdad? De responder a mis derechos y obligaciones como ciudadano,
pero es lo que nosotros conocemos ahora con el nombre de RENAP, ¿verdad? El RENAP, el Registro Nacional de Personas, es ahora la institución facultada para hacer el registro de todas estas operaciones en materia civil de una persona, ¿sí? Pues entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Como ustedes ya se habrán enterado, pues no tenemos ninguna tarea para esta semana, nada más que subir videos debido a las fiestas de independencia. Entonces les deseo felices fiestas de independencia, ¿verdad? Disfruten su descanso, disfruten a su familia, ¿verdad? Sean buenos ciudadanos y quédense en casa. Y pues los veo la otra semana para establecer cuál será la tarea de este tema que se va a trabajar con ustedes, ¿verdad? Duplicando siempre la nota para no perder los puntos de esta semana. Que viva Jesús en nuestros corazones, chicos, por siempre. Se cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo y que renueven energías y nos vemos la próxima semana.